pues que el Señor nos ha permitido, ¿verdad?, el estar acá. También, ¿verdad?, pudiendo expresar eso, de poder decir que su gloria está aquí. Sean todos, ¿verdad?, bienvenidos, los que están presentes, ¿verdad?, como los que están en la transmisión. Y qué bonito, ¿verdad?, poder venir y buscar del Señor a tempranas horas. Amén. Porque quizás, ¿verdad?, los que son dormilones como yo, les cuesta un poco. Pero es bonito hacer ese esfuerzo, porque todo eso, ¿verdad?, el Señor lo observa. Amén. Vamos a pasar, hermanos, rápidamente, ¿verdad?, a lo que es la enseñanza para el día de ahora. Los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 8 al versículo 11. Eclesiastés capítulo 1, del versículo 8 al versículo 11. Lo leemos como está escrito, hermanos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir: he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. ¿Habrá memoria en los que se harán después? Amén. Que el Señor nos bendiga en su palabra. Esta reflexión, hermanos, o enseñanza lleva por título, ¿verdad?, un enemigo que actúa en silencio. Un enemigo que actúa en silencio. Y es fácil, ¿verdad, hermanos?, muchas veces discernir o detectar algo que hace ruido, porque llama la atención, ¿verdad? Llama la atención y eso, ¿verdad?, hace que cada uno de nosotros podamos rápidamente, ya sea volver a ver o escuchar, ¿verdad?, algo, porque obviamente a través del ruido nos llama la atención. Pero como dice el tema, ¿verdad?, hay un enemigo que actúa en silencio. Y en esta semana me pasó algo muy curioso, pero antes de eso, ¿verdad?, les voy a poner un ejemplo de lo que es fácil discernir cuando hace ruido. Como por ejemplo, ¿verdad?, cuando perdemos el teléfono, hermano, que es algo, ¿verdad?, que como que no pudiéramos vivir sin eso, cuando no debería ser así, ¿verdad? Pero cuando perdemos el teléfono, ¿qué hacemos? Buscamos quien nos llame, ¿verdad? Quien nos llame, ¿para qué? Para que ese teléfono suene, ¿verdad? Y nosotros podamos detectar dónde está el teléfono. Y fácilmente lo encontramos. Amén. Entonces, pero a mí me pasó algo muy curioso hace 2 jueves, este que pasó y el anterior. Yo salí con mi esposa, creo que a cenar, luego de activar, y por no andar con la corbata puesta, hermanos, yo me la quité y la llevaba en mi mano, y cuando llegué a mi casa, sin darme cuenta, yo la puse en un pasamano que está ahí en la entrada. Y este jueves que iba a servir, hermanos, no hallaba la corbata. Y no podía buscar otra corbata, ¿verdad?, que le marcara, como el teléfono, ¿verdad? Porque la corbata sabemos que no suena. Entonces, me pasó eso. Y a última hora, pues tuve que agarrar otra corbata que tenía para poder venir a desempeñar mi privilegio.
Entonces, ese es un enemigo, perdón, eso es algo que podemos no detectarlo fácilmente porque no hace ruido. Y más verdad cuando hay cosas que lo ocultan. Porque, por ejemplo, mi corbata, yo la puse en ese pasamanos y le pusieron ropa encima. Entonces, difícilmente, ¿verdad? Yo iba a decir, aquí está mi corbata, aunque pasaba cada rato en el lugar. Entonces, como no hacía ruido, hermanos, no podía discernir, ¿verdad? O detectar que la corbata ahí estaba. Pero luego, ¿verdad? No sé qué me dio y dije, voy a levantar esta ropa. Y ahí estaba mi corbata. Es bien notable, ¿verdad? Que se puede discernir algo que hace ruido y algo que no hace ruido. Amén. Entonces, así pasa en nuestra vida. Hay cosas, ¿verdad?, que en nuestra vida como creyentes, como cristianos, comienzan a actuar silenciosamente o nos empiezan, ¿verdad?, a alejar del Señor en silencio. Y el único que disfruta eso, hermanos, solamente es el enemigo. Porque Él no busca destruirnos rápido, sino que Él disfruta, ¿verdad?, irnos destruyendo lentamente. Y eso, ¿verdad?, nosotros mismos a veces lo permitimos, porque a veces, ¿verdad?, llegamos al punto en el que comenzamos a estar en peligro, porque hay personas, ¿verdad?, que están en peligro y no tiene que ver con el pecado, hermanos, sino, ¿verdad?, con una desconexión con Dios. Comenzamos, ¿verdad?, a tener esa desconexión y eso nos va alejando un poco del Señor, ¿verdad?, así lentamente, y no nos damos cuenta. Amén. No sé si les pasa, ¿verdad?, o les ha pasado, pero llegamos a tener esa desconexión y comenzamos a perder un poco, ¿verdad?, la pasión por el Señor. Comenzamos a perder, ¿verdad?, la pasión por la obra del Señor. Entonces, a veces podemos pensar que somos espirituales porque hacemos y repetimos cosas espirituales. No sé cuántos tienen privilegios, la mayoría, ¿verdad? Entonces, eso, ¿verdad? Son cosas, ¿verdad?, que nosotros hacemos en lo espiritual. Aparte, ¿verdad?, de la oración, aparte, ¿verdad?, de la búsqueda del Señor, comenzamos a repetir todo eso, comenzamos a tener esa secuencia de repetición en las cosas espirituales que hacemos. Entonces, Dios siempre está disponible, hermanos, pero la gente muchas veces está ocupada, pero el Señor siempre está disponible. Entonces, Dios quiere relacionarse con el que tenga el tiempo para Él. Amén. Dios quiere relacionarse con el que tenga el tiempo para Él, porque muchas veces como que al Señor, ¿verdad?, le damos lo poco del tiempo, cuando Él muchas veces nos ha dado, por ejemplo, de un día, son 24 horas, y muchas veces, ¿verdad?, el Señor nos está pidiendo 1 hora, a veces, ¿verdad?, ya sea para venir y congregarnos, o a veces, ¿verdad?, para asistir a una reunión familiar. Pero ¿qué pasa? No tenemos el tiempo muchas veces. Muchas veces, perdón, hay cosas que nos quitan el tiempo del Señor. Amén. Como por ejemplo el trabajo. Y como dice al principio del capítulo 1, que dice ahí el título, ¿verdad?, que todo es vanidad. Y muchas veces nos afanamos tanto en el trabajo que nos comienza a desconectar del Señor el trabajo. ¿Por qué? Porque dejamos de congregarnos, dejamos de buscar del Señor. Entonces, el enemigo, ¿verdad?, más difícil de discernir se llama, ¿verdad?, lo que es la monotonía, o eso, ¿verdad?, como decir la rutina.
lo que es la monotonía en lo espiritual, hermanos, la monotonía espiritual se refiere a un estado de estancamiento o de la falta de crecimiento en la vida espiritual de una persona, caracterizado por la pérdida de interés, motivación y conexión con lo divino. De eso trata, ¿verdad? Lo que es la monotonía o la rutina en la que muchas veces caemos. Entonces, es un peligro cuando llegamos a un nivel de leer la Biblia, de congregarnos, de servir, pero de forma automática. No sé si me entienden en eso. Cuando servimos, ¿verdad? O hacemos todo de forma automática. O sea, como que ya estamos programados, ¿verdad? No sé cuántos se programan en el día, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en todo el día? Y muchas veces, ¿verdad? Casi es lo mismo que hicimos ayer. Por eso decía ahí, ¿verdad? En los versículos que hemos leído, ¿qué es lo que fue? Dice en el 9, lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, nos programamos así y comenzamos, ¿verdad? Con eso, con esa rutina de repetir todo. Y hablando en lo espiritual, así nos pasa también. Porque, por ejemplo, ¿verdad? Cuando somos diáconos, sabemos qué día nos toca activar. Amén. Sabemos qué día nos toca activar, pero muchas veces venimos, ¿verdad, hermanos? Pero como que no viniéramos. Porque nuestra disposición muchas veces ya no es la misma. Muchas veces, ¿verdad? Ya lo hacemos por una rutina. Porque a veces decimos, que si no voy, ¿verdad? El coordinador ya va a comenzar a escribirme. El coordinador o la coordinadora, ¿verdad? Ya va a comenzar a estarme llamando, preguntándome que por qué no he llegado. Entonces, venimos, ¿verdad? A activar como diáconos por una rutina. Venimos y comenzamos a activar, ¿verdad? O a desempeñar cualquier privilegio y ya, ¿verdad? No lo hacemos muchas veces con aquel amor que lo hacíamos al principio, sino por una rutina, porque debemos de estar ahí en nuestra mente, ¿verdad? Nos programamos así, decimos, debo de ir a activar. Entonces, es peligroso, ¿verdad?, caer en ese punto cuando de igual manera leemos la Biblia, nos congregamos, pero de forma automática. Solo porque ya sabemos, ¿verdad?, que hay un culto, porque ya sabemos que hay algo programado en la iglesia. Entonces, vamos o venimos, ¿verdad? Y así como venimos, así nos vamos. Porque no traemos la disposición en nuestros corazones muchas veces de venir con aquello, ¿verdad? De que debo de ir a recibir lo que el Señor tiene preparado para mí. Pero muchas veces, ¿verdad? Lo que decimos es, qué feo cantaron los hermanos, o qué bonito cantaron, o al hermano Wilfredo pusieron a predicar ahora, ya nos está durmiendo. Venimos con eso, no venimos con la disposición de decir, algo tiene el Señor preparado para mí. Amén. Sin importar, ¿verdad? Quiénes sean los adoradores, sin importar quién sea quien dirija el momento de la enseñanza. Todo está, ¿verdad?, en la disposición que cada uno de nosotros traigamos de recibir lo que el Señor tiene preparado. Dios detesta, hermanos, que seamos automáticos. O sea, que caigamos en esa rutina, pero que nuestro corazón, ¿verdad?, esté por otro lado. O que nuestra mente, ¿verdad?, esté por otro lado. Si muchas veces, ¿verdad?, cualquiera que pasa acá y está predicando y nuestra mente está en otro lado. Amén. Como ahorita, ¿verdad?, que ya estamos pensando en el desayuno ya. Quizás ni hemos terminado de llegar y ya pasamos a encargar el desayuno. Entonces, nuestra mente está así, está por otro lado. Y Dios detesta, ¿verdad?, que seamos automáticos, que estemos acá, pero que solo el cuerpo, ¿verdad?, y lo demás a saber por dónde anda. Entonces,
No debemos de vivir la vida repitiendo cosas por rutinas o por hábitos. Todo debe de ser con una disposición para el Señor, ¿verdad? Hay hábitos que nos pueden hacer crecer y hay hábitos que nos pueden estancar. Cuando nosotros, ¿verdad?, decidimos servirle al Señor, hermanos, obviamente, ¿verdad?, es para crecer en lo espiritual. Y todos queremos eso, ¿verdad?, seguir creciendo espiritualmente. Pero cuando caemos en la monotonía o en la rutina, eso también nos estanca, porque ya no lo hacemos con el amor para servir, sino como una rutina. Y eso, ¿verdad?, nos va deteniendo poco a poco. Y ahí, ¿verdad?, es donde el enemigo silencioso comienza a actuar en nosotros y no nos damos cuenta. Comenzamos a venir, comenzamos a servir, pero ya no es como antes. Amén. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad?, con esos hábitos y hay que prestarles atención y decir, yo voy a ir, ¿verdad?, porque quiero crecer en lo espiritual. Amén. No quiero hacerlo, ¿verdad?, por una rutina. Entonces, todo depende de cuánto, ¿verdad?, nos comunicamos o nos acercamos con Dios. Ahí está, ¿verdad? Todo. Todo depende de cuánto nos comuniquemos con el Señor. Si nosotros, hermanos, estamos a diario comunicándonos con el Señor, pues Él va a poner en nosotros, ¿verdad?, esa hambre espiritual de que cada día nosotros busquemos más de su presencia. Entonces, la rutina o la monotonía puede hacer pensar, ¿verdad?, que no necesitamos de Dios. Eso nos llega a hacer pensar lo que es la monotonía o la rutina, cuando Dios fue, ¿verdad?, quien rescató nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Cuando la misericordia de Dios, hermano, nos alcanzó, fue bonito, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿por qué lo aceptamos? Yo a veces, bueno, hace poco les preguntaba a los hermanos en la reunión y les decía, ¿y cómo fue que aceptamos al Señor? Y yo los invito, ¿verdad?, a hacer memoria. Y la mayoría me van a decir, ni sé por qué lo acepté. Y así nos pasa, porque es el Señor quien puso eso en nuestros corazones, el decidir un día, ¿verdad?, aceptarlo, perdón. Entonces, pero cuando ya lo tenemos, hermanos, comenzamos a olvidarlo. Cuando ya lo tenemos, ¿verdad?, comenzamos a vivir nuestra vida espiritual a nuestra manera, a nuestro tiempo, a nuestra disposición. Entonces, y muchas veces nos olvidamos del Señor. Entonces actuamos, ¿verdad?, como que no lo necesitáramos ya. Como cuando a veces, ¿verdad?, trabajando, uno sabe lo que está haciendo y a veces, ¿verdad?, un ayudante dice, no, yo ya sé lo que voy a hacer. Cuando el que sabe, ¿verdad?, muchas veces es el propio jefe, por decirlo así. Entonces, así actuamos con el Señor. Cuando lo tenemos, a veces ya no le prestamos atención y decimos, yo lo voy a hacer a mi manera, yo lo voy a hacer a mi tiempo. Y ahí es donde caemos en lo que es una rutina y comenzamos, ¿verdad?, a despreciar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando necesitamos de Dios, lo buscamos. Cuando ya lo tenemos, lo desechamos, porque ya no le buscamos. Dios nos rescató no para que seamos una silla más, hermanos, sino que Él nos rescató, ¿verdad?, para que cada uno de nosotros seamos usados por Él. Amén. Que seamos usados, que no, ¿verdad?, caigamos en esa rutina de decir, hasta ya sé dónde me siento. Pero, ¿y nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Cómo nos está usando el Señor? ¿Será que ya nos pusimos a disposición del Señor para que nuestra vida sea usada? ¿O estamos en esa rutina de decir, hoy es culto, hoy voy a ir nuevamente, allá está mi silla, ¿verdad?
Dios no nos rescató, hermanos, para que seamos un número más en la iglesia, sino, ¿verdad?, que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, usarnos, y muchas veces va a ser predicándole a alguien más. Y con esto, ¿verdad?, quiero mencionar algo, y va con lo que es, ¿verdad?, la rutina o la monotonía. Como líderes, ¿verdad?, muchas veces caemos en ese error, porque Dios quiere usarnos a todos. Dios quiere que todos seamos, ¿verdad?, ese instrumento. No quiere que seamos un número, ya lo dije. Entonces, por ahí, ¿verdad?, yo he escuchado que algunas personas, algunos hermanos, ¿verdad?, o algunos líderes, ocupamos el día lunes para el estudio bíblico, para el examen. Y no les digo que está mal, hermano, está bien. Pero, como yo le decía a un hermano en un día, ustedes le roban al Señor, le digo así bromeando, ¿verdad? Pero en parte es verdad. Ustedes le hacen trampa al Señor, le digo, porque cuando nos ponen, hermanos, un estudio para un examen bíblico, ¿en qué momento lo debemos de hacer? Eso es un reto para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que cada uno de nosotros debemos de apartar ese tiempo y hacer ese estudio. Amén. Porque en mi caso, hermanos, como líder, yo ocupo el día lunes para formar líder. Y así debe de ser. Debemos de formar líderes. Debemos, ¿verdad?, de darle la oportunidad a los hermanos que sean usados por el Señor también. Debemos de darle la oportunidad a los demás de que su vida no sea una rutina de solo ir y escuchar, sino también, ¿verdad?, de ser usados por el Señor. Amén. Entonces, pero si nosotros, hermanos, usamos el día lunes, ¿verdad?, para ir a hacer la lectura del examen bíblico, yo he llegado a reuniones donde lo hacen, y es bien triste, hermanos, porque esto de la monotonía y la rutina ataca silenciosamente. Y mientras alguien, ¿verdad?, está haciendo la lectura, muchas veces los demás, ¿verdad?, están hablando de otra cosa. Muchas veces, ¿verdad?, hay otros que están distraídos. Cuando todos, ¿verdad?, muchas veces queremos que la atención para el Señor sea prestada siempre. Amén. Porque de eso se trata, de que cada día nosotros tengamos esa disposición de buscar del Señor. Entonces, ahí, ¿verdad?, es donde caemos o se cumple, ¿verdad?, aquello que dice en el relato, ¿verdad?, de Jairo y su hija. ¿Ya la han escuchado? Amén. Ya la han escuchado, ¿verdad? Cuando la hija de Jairo dice que está muriendo, y Jairo, ¿verdad?, llega donde el Señor y le dice que vaya a su casa porque su hija está muriendo. Y cuando llega Jesús, hermano, finalmente a la casa del Señor, porque mientras está el relato, ¿verdad?, sabemos de que se cruza por ahí también, ¿verdad?, la mujer del flujo de sangre, si no me equivoco. Y ese tiempo, ¿verdad?, prácticamente el Señor está camino hacia la casa de Jairo, pero se le presenta eso y lo detiene. A mí me encanta eso, hermanos, porque la paciencia de Jairo es bonita, es un gran ejemplo. Pero el punto es, llega hasta la casa de Jairo, y encuentra a la hija, ¿verdad? Dice que entra a su cuarto, ¿y cuáles son las palabras del Señor cuando sale de ahí? O cuando está ahí. Dice, ¿verdad?, que la niña no está muerta, sino que duerme. Amén. Entonces, como iglesia, hermanos, muchas veces caemos en ese error, que no estamos muertos, sino que estamos dormidos.
Amén. Entonces, necesitamos despertar. Necesitamos, ¿verdad? Tener ese corazón para poder buscar del Señor despiertamente, abiertamente, ¿verdad? Que el Señor nos use. Entonces, todo eso pasa. Y como dice al principio, ¿verdad? De Eclesiastés en el capítulo 1, que todo es vanidad. Entonces, a veces, ¿verdad? Sin darnos cuenta, podemos cambiar a Dios, al Dios verdadero, por el Dios Mamón. No sé si ya saben ustedes de eso. El Dios Mamón o el Dios Mamón. Ese, ¿verdad? Se refiere a una personificación de la riqueza, la codicia y la avaricia, a menudo visto, ¿verdad?, como un Dios falso o un demonio que trata de competir con Dios. Entonces, cuando hablamos de la vanidad, también podemos hablar, ¿verdad?, de lo que es, lo que dicen los evangelios, del afán y la ansiedad. Porque muchas veces, ¿verdad?, el afán es otro enemigo que actúa silenciosamente y nos está quitando el tiempo del Señor. Y por eso, ¿verdad?, los evangelios nos aclaran y nos advierten de eso y nos dice, no podemos servir a dos señores, porque o estamos bien con uno y quedamos mal con el otro. Entonces debemos de ver con quién queremos estar mejor, si con Dios o con la vanidad o con el afán. Yo les aconsejo, ¿verdad?, que estemos bien con el Señor. Y ya para ir finalizando, hermanos, voy a leer lo que dice Apocalipsis 2, versículo 4 y 5. Dice el 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí, ¿verdad? Yo siempre que anuncio, hermanos, cuando van a haber bautizos en la reunión, yo les digo a los hermanos, si tenemos el tiempo, ¿verdad?, y podemos, vayamos. Porque es bonito, ¿verdad?, ir y revivir ese momento en el cual, ¿verdad?, cuando nosotros salimos de bautizarnos, ¿cuál era nuestra mentalidad? ¿Será que dijimos, solo me voy a bautizar y hasta ahí me voy a quedar? Servirle al Señor, dice la hermana. Esa era nuestra misión, ¿verdad? Ponernos a disposición del Señor, del servicio del Señor. Entonces, pero eso se nos olvida. Ese primer amor, de presto, ¿verdad?, se nos va. Y por eso el Señor, ¿verdad?, dice en Apocalipsis 2:4, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora nosotros debemos de preguntarnos y decir, ¿cómo está ese primer amor? ¿Será que todavía está ahí en nosotros? ¿O será que sin darnos cuenta, hermanos, el enemigo actuó silenciosamente y nos ha apartado de ese primer amor? Porque cuando perdemos el primer amor, hermanos, es cuando comenzamos, ¿verdad?, a hacer las cosas por rutina y no, ¿verdad?, por amor a la obra. Entonces, luego dice en el 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Hermanos, cuando tenemos hambre, ¿qué hacemos? Yo les sigo mencionando el hambre, hermanos. Ya a ver cuántos quieren desayunar. Entonces, cuando tenemos hambre, buscamos, ¿verdad?, de un súper, buscamos de un comedor. ¿Para qué? Para quitarnos esa hambre, ¿verdad? Para ir, ¿verdad?, y comer algo. Pero cuando necesitamos de Dios, no se nos cruza por la mente, ¿verdad?, buscar una iglesia. Cuando necesitamos de Dios,
no actuamos así, ¿verdad? Como cuando tenemos hambre. Cuando nuestra hambre espiritual llegue, hermanos, busquemos de la iglesia también. Porque en la iglesia, ¿verdad?, es la esposa de Cristo. Y en la esposa de Cristo, hermano, hay muchos hermanos que podemos buscar y nos van a aconsejar. Y nos van a ayudar, hermanos, a seguir creciendo en lo espiritual. Busquemos del Señor. Amén. Debemos practicar las obras que hacíamos al principio. Eso es, ¿verdad?, lo que nos exhorta en Apocalipsis. Y dice, ¿verdad?, que debemos de venir al arrepentimiento si ese primer amor ya no está. Debemos de venir al arrepentimiento porque dice, ¿verdad?, que si no, vendré pronto a ti, dice, y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Y qué quiere decir el candelero, hermanos, de su lugar? Hermanos, si cuando venimos al Señor, ¿verdad?, la misma Escritura nos dice que debemos de ser luz. Amén. Y el candelero es sinónimo de luz. Porque ahí menciona en la Escritura, ¿verdad?, que no se pone, ¿verdad?, un candelero debajo de un almud, sino, ¿verdad?, que se pone en la parte alta, dice, para que dé luz a todo. Entonces, el candelero, hermanos, está siendo sinónimo de la luz que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Pero si nos hemos descuidado y no nos hemos arrepentido, hermanos, el Señor dice, yo vendré pronto a ti y quitaré el candelero de ti, si no te hubieses arrepentido. Entonces, ahí es cuando nosotros, ¿verdad?, podemos ver que muchas veces, ¿verdad?, nuestro rostro refleja otra cosa, porque la luz del Señor ya no está en nosotros cuando nos alejamos. Por eso es necesario, hermanos, venir al arrepentimiento y que esa luz siga vigente en nosotros. Amén. Que podamos seguir reflejando lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y sigue haciendo. Amén. Así que, hermanos, hay que tener ese punto en cuenta, ¿verdad? Lo que es el arrepentimiento. Cuando, sin darnos cuenta, hemos tenido esa desconexión con el Señor. Así que, hermanos, este es el consejo, ¿verdad?, para esta mañana. Así que el Señor les bendiga. Y antes de pasar a los anuncios, yo quiero hacer el llamado, hermanos. Si hay alguien, ¿verdad?, entre nosotros que todavía no tiene a Cristo en su corazón, decirle, este es el momento. Este es el momento.